Buenos días. Gracias primero a Ingrid por la invitación, a Catalina, Creative Mornings, para participar hoy y para contarles un poco de estas dos comunidades. Cuando me invitaron a platicar sobre el tema de santuario, inmediatamente lo conecté con estas dos comunidades que son parte de una investigación que estoy haciendo en Insight, de un proyecto más grande que se llama El Efecto Sedimentario. Es un proyecto que tiene varios capítulos y en donde uno de los objetivos es rescatar o mirar de nuevo estas microhistorias de la región, que de alguna forma puedan propiciar preguntas que son relevantes para hoy. Cuando llego, empiezo a buscar si en la región si hay comunidades espirituales, comunidades intencionales, teosóficas, y sorprendentemente me encuentro con varias iniciativas, entre ellas Loma Land y Rancho La Puerta. Hablando de santuarios, es muy interesante porque los santuarios que tienen esta especificidad de ser un lugar a los que les atribuimos como ciertos valores, ciertas características, y que en realidad no tienen una definición muy específica. Pero estos dos lugares se fundan en un contexto geográfico en los cuales no hay absolutamente nada y de repente se vuelven estas grandes comunidades que de alguna forma se consideraban utópicas, pero que funcionan, y Rancho La Puerta hasta la fecha. En 1897 se funda lo que es una de las comunidades sin precedentes en California, en San Diego, por Catherine Tingley. Ella era una teosófica que ahora les voy a platicar un poco más, pero que muchos voluntarios dejaron lo que estaban haciendo, dejaron sus profesiones para seguirla a Loma Land, a esta hermandad universal y sociedad teosófica. Por otro lado, Edmond Sequey funda en Rancho La Puerta en 1940 una escuela esenia de la vida basada en la idea de sanación a través de la cosmoterapia y a través del aprendizaje de textos antiguos. Las dos comunidades no tienen nada que ver una con la otra. Loma Land termina en 1942 y Rancho La Puerta se funda en 1940 y no estaban conscientes la una de la otra. Lo que sí es muy interesante es que ambas se fundan en textos antiguos, en la idea de regresar a estudiar a místicos, a profetas, como Zaratustra, que era un místico iraní que fundó una religión monoteísta y dualista, y ambos creían que este regreso a leer esos textos daba una especie de paz al cuerpo. Por supuesto, con distintos objetivos. Cada uno empezó a fundar desde cero estas comunidades que tuvieron muchísimos adeptos. La teosofía es una ciencia, conocimiento, que reúne todas las religiones del mundo. Es decir, cualquiera que profese cualquier religión puede formar parte de la teosofía. La idea es más bien reunir todos estos conocimientos y todas estas religiones brahmánicas, budistas, zoroastrianas, y estudiar estas religiones como parte de la teosofía. Entonces, la teosofía se fundó a finales del siglo XIX por Madame Blavatsky, una rusa que empieza a descubrir precisamente en estos textos antiguos de iniciados y de profetas una idea de vivir en comunidad y de aliviar al prójimo que tiene que ver con una vida mucho más austera. Entonces, la teosofía se divide en varias facciones en distintas partes del mundo y una de ellas es la parte de América. Además de Madame Blavatsky, está William Judge, que es uno de los cofundadores de la teosofía y a quien Catherine Tingley conoce cuando era muy joven. Catherine Tingley era esta mujer que le encantaba participar de organizaciones humanitarias, de ayudar en organizaciones altruistas de niños huérfanos, y cuando conoce a Judge se encanta por la teosofía y funda más tarde, se vuelve una de sus líderes.
George había separado esta facción norteamericana porque cada uno de los líderes teosóficos tenían una idea distinta. Cuando muere Madame Blavatsky, cuando muere George, es una oportunidad para que Tingley se convierta en una de sus líderes. La diferencia de Catherine Tingley con otros líderes del movimiento teosófico es que Catherine Tingley creía en la idea del karma. Y el karma en sánscrito quiere decir hecho, o escritura, o llevar a cabo las cosas. Para Tingley era muy importante, en la teosofía antes, o generalmente, se acostumbraba a que se hacían estas cruzadas en donde los líderes iban profesando la teosofía, se reunían en grupos para leer estos textos antiguos, pero ella creía que había que dar un paso más y llevar todos estos conocimientos a la acción. Entonces el karma era este concepto que a ella le servía para pasar de esa oratoria a la acción. Y tenía una habilidad impresionante para conseguir adeptos, para conseguir gente que pudiera creer en toda su teoría y sobre todo en un proyecto que era su mayor ambición, que era fundar una escuela que reviviera los misterios de la antigüedad, es decir, estudiar estos textos antiguos a través de la teosofía. Y existen varias teorías de cómo Catherine Tingley llega hasta San Diego, porque en realidad el movimiento teosófico estaba muy ubicado en Nueva York. Ella dice que desde niña tenía esta imagen o este sueño de una ciudad blanca en donde todas las comunidades pudieran participar, en donde todas las comunidades pudieran convivir. Y esta ciudad blanca se la platica a un general, el general Fremont, que también era teosófico, y en su lecho de muerte él le dice, esta ciudad existe y es real y está en Point Loma, en San Diego, en California. Sin conocer el lugar, Tingley reúne rápidamente a una serie de empresarios y de inversionistas para comprar un terreno en Point Loma, en donde no había prácticamente nada, había un sanatorio que ya no se usaba, y llega a poner la primera piedra en 1897. Lo que es muy interesante es que en Lomaland no había nada y de alguna forma empieza, cuando se hace este evento inaugural, llegan muchísimas personas de San Diego, a pesar de que estaba muy lejos en ese entonces Point Loma, pero se vuelve un fenómeno porque hay como esta idea de que Lomaland va a traer a la sociedad y a la comunidad de San Diego un nuevo resurgimiento cultural a la ciudad. Entonces se funda con muchos voluntarios y con muchos, empiezan a fundar campamentos porque no existían edificios, en realidad hay un campamento, hay un edificio central que rápidamente Catherine Tingley empieza a convertir en lo que es una comunidad en donde acaban viviendo 500 familias. Y lo más interesante de cómo se construye Lomaland es que no había, todo es parte de la imaginación de Tingley. Toda la arquitectura es una mezcla de todos estos templos que visita a lo largo de su vida. Es una arquitectura totalmente ecléctica, en donde había una puerta romana, había una puerta egipcia, y empieza a colocarle al sanatorio un domo de cristal para cubrir una rotonda, y empieza a adquirir como ciertos símbolos que tenían que ver con lo místico, con lo teosófico. Todos los edificios tenían estos domos ametistas que de alguna forma se veían desde el mar, porque además les puso luz, y se confundían con el faro que está en el monumento Cabrillo. Entonces era muy impresionante, eso cuentan, ver desde el mar todos estos edificios iluminados. Entonces Catherine Tingley era esta mujer que no solamente reunía a una serie de personas, sino que también imaginaba esta ciudad y poco a poco la iba confeccionando a partir de su imaginación.
todos estos edificios redondos que los va diseñando con estos domos que ahí pueden ver en la punta, le ponía también como unas flamas, y sobre todo empieza a poblar todo el lugar con una vegetación que antes no existía. El lugar estaba completamente yermo. Y esto pronto se convierte también para San Diego en un oasis, porque ella trae los primeros árboles de aguacate, los primeros árboles de eucalipto, empieza a hacer sembradíos, porque una de las, digamos, como de las ideas fundamentales de la teosofía es también la idea de la naturaleza y la idea de agricultura. Entonces pronto hay muchos huertos de donde la comunidad, para que la comunidad pudiera vivir del propio sembradío. Existen varios edificios que tienen distintas funciones y que cada uno está ubicado estratégicamente dentro de este terreno. Ahora voy a hablar de la Raja Yoga de la escuela, pero aquí se pueden dar cuenta un poco cómo va creciendo esta comunidad y estos domos. Por supuesto, había muchísima inversión detrás y en esa época todos los grandes empresarios también era una época en que estaban interesados en lo espiritual, en la teosofía. Catherine Tingley tenía este conocimiento de otras comunidades en Los Ángeles, California, se empieza a convertir muy pronto, a principios de siglo, aunque tuvo su auge en los años 60. A principios de siglo se vuelve este lugar en donde vienen comunidades a fundar esta idea de vivir juntos, de poder sembrar, de estar en comunidad. Esta es una casa que es de los pocos edificios que ahora se mantienen, que era de un empresario Spalding, el magnate de los deportes, quien se fascina por Tingley y por toda la idea de la teosofía y se construye una casa ahí dentro y dicen que también construye un campo de golf. Pero una de las, bueno, quizá ahora voy a regresar a estas imágenes, pero me voy a pasar rápido aquí. Porque una de las construcciones más importantes de Loma Land fue este teatro griego, que fue el primer teatro griego de América. Una de las ideas interesantes de Tingley es que pensaba que en lo performático y en el teatro había esta posibilidad de poder transmitir la teosofía de una manera mucho más efectiva. Entonces, en este teatro también les servía para atraer visitantes que vieran las presentaciones y se vuelve, digamos que al teatro le dedica un tiempo como muy especial. Todos los niños que pasaban por la escuela tenían que aprender recitales, tenían que aprender como todos textos de Shakespeare, textos antiguos a los que ella consideraba los primeros iniciados, Platón, pero también ella misma escribía las obras de teatro. Y todas estas obras de teatro estaban basadas en la idea de la teosofía, por ejemplo, la reencarnación, que es como uno de los grandes conceptos de la teosofía. Y uno de los, digamos, representaciones teatrales, que al menos a mí me interesan mucho, ella hacía unas representaciones que se llamaban simposios. Y en estos simposios era una mezcla entre un recital y entre el teatro. Es decir, que cada representación era como una especie de diálogo, como acostumbraban los griegos, como estos intercambios filosóficos, y de repente aparecían la danza, ¿no? Aparecían los bailarines y hacían una especie de interpretación. Esto fue muy importante, no solo para Loma Land, sino también para San Diego. En ese momento el teatro se convierte en un momento muy importante para el teatro, pero Catherine Tingley es una de las mayores impulsoras en ese momento, tanto que compra otro teatro en la ciudad de San Diego, lo llama el Teatro Isis. Entonces las representaciones sucedían aquí y también en San Diego, y esto atraía a muchísima gente. Todas estas obras están los archivos, están todos los documentos de sus propias obras y también en los textos que se basaban. Y
voy a regresar un poco aquí para hablar de esta academia. Tingley, digamos que cuando empieza a fundar Loma Land, una de sus ideas era fundar una hermandad universal. Pero en esta hermandad lo más importante era la idea de la escuela. La escuela como institución que puede transmitir estos conocimientos. Y como había trabajado con muchos niños en distintas organizaciones altruistas, a Loma Land ella se trae varios de estos grupos de niños huérfanos. Y se trae especialmente a un grupo de niños cubanos y se trae a un grupo de niños en Estados Unidos en una organización que había trabajado. Pero muchos de esos niños no eran huérfanos, vivían con sus familias en Loma Land. Y había como muchas reglas muy estrictas de estas escuelas. Una de ellas es que los niños no podían ver a sus papás en toda la semana, solo los podían ver los fines de semana. Entonces estos niños vivían en digamos, en casas con cuidadoras. Catherine Tingley tenía la idea de que los niños debían de adquirir esta responsabilidad de aprender a vivir en comunidad, y cada uno de esos niños tenía una responsabilidad dentro de la comunidad, cuidar algún animal, sembrar. Todos los niños y los jóvenes, todos participaban, ellos mismos diseñaban los propios vestuarios. Y la Raja Yoga School empieza a ser este centro en donde los niños aprenden a tejer, aprenden a cantar, aprenden arte. Llega todo un grupo de artistas de distintas partes del mundo y se funda la escuela de Point Loma, se llama la Escuela Point Loma de Artistas. Catherine Tingley es muy criticada por estos métodos y hay innumerables archivos de prensa que mencionan todas las demandas que recibe, diciendo que los niños no eran tratados como se debía porque no podían ver a sus padres. Pero pronto salen todos estos empresarios como Spalding, toda la comunidad a decir que en realidad esto no tiene nada que ver y gana todas sus demandas. Y esto es interesante porque inclusive hay memorias de los niños que formaron parte de esta escuela que hablan de Tingley como esta gran líder y cómo les fomentaba la disciplina, la responsabilidad, y lo tienen grabado como una cosa positiva. Entonces la Raja Yoga School, lo que argumentaba Tingley, es que no es novedoso, que en realidad esto se practica desde los inicios del tiempo con los griegos, con los místicos, como todo lo que se argumenta en la teosofía, es decir, que todo partía como de un conocimiento antiguo e intrínseco. Y que a la gente le asustaba pensar que ella estaba innovando con métodos, cuando en realidad lo que estaba haciendo era volver como a este origen mucho más espiritual. Ella también en alguna de sus citas habla sobre la idea del ocultismo y dice que mucha gente tiene un malentendido del ocultismo en ese momento, que hay muchas personas que le han dado como este carácter al ocultismo como si fuera algo negativo, cuando en realidad el ocultismo en la teosofía tiene que ver con un conocimiento de una verdad, una especie de vida que vive a partir de los estatutos de la verdad y de un conocimiento espiritual. Entonces, convencida de que estos métodos funcionan, pensaba en cada niño como una especie de semilla que contribuía a la comunidad, ¿no? Todos los niños, como decía, participan en participan en carnavales, participan en el teatro y empiezan poco a poco a aprender la teosofía. Y una de esas grandes influencias fue este pintor que se llamaba Reginald Mackell. Reginald Mackell en realidad era como un seguidor de Madame Blavatsky, que trabajaba muy cerca con Madame Blavatsky. Y dentro del movimiento teosófico, aunque hay muchos artistas que trabajaron
con la idea de lo espiritual y el espiritualismo y el espiritismo, que son como cosas distintas. Reginald Mackell fue como el mayor representante de esta comunidad en teosofía. Y como saben, bueno, otros artistas, desde Kandinsky, hay un gran número de artistas que se empiezan a interesar por la teosofía, porque tiene que ver con cómo nos conectamos con la idea del color, con la idea de que ciertos colores pueden tener, nos pueden acercar a lo espiritual, pero también de ciertas alegorías que funcionan para entrar como a este mundo místico. Entonces Reginald Mackell empieza a hacer estos cuadros en Lomaland, muchos por encargos de Tingley, pero también empieza a diseñar bueno, estas son las puertas del Templo de la Paz, uno que se llama el Templo de la Paz, que son Tristana y Isolda, y todo se hacía a mano. Entonces este taller se vuelve muy importante, es un taller de carpintería, de arte, y él adopta un estilo muy particular, que como la arquitectura de Tingley, o sea, en realidad no tiene una definición exacta. Tanto la arquitectura como este arte de la escuela de Point Loma se ha descrito como neoclásica, una especie de resurgimiento de lo griego, como mística, como Art Nouveau, como Art Deco, tiene como todas estas mezclas. Pero lo interesante es que todos estos cuadros, este es uno de los más famosos, que es como esta idea de lo místico, tiene como esta idea de la madera. La idea de la artesanía es muy importante también en la teosofía, porque regresa también como este origen de trabajar con materiales naturales y con estar en conexión con esa, digamos, como manualidad, con la idea de este enfrentamiento entre el humano y el material. Entonces Mackell se vuelve como este líder y representante, se va a vivir a Lomaland y no solo es profesor, sino que también empieza a decorar varios de los edificios. Lomaland hoy en día es una universidad, es la Universidad Nazarena de San Diego, está ahí, todavía se puede visitar. Pero en 1900, a mediados de siglo hubo un gran incendio que quemó varios de los edificios, pero todavía se pueden ver varias de estas construcciones, incluyendo el teatro, que ahora lo usa la escuela, ¿no? Entonces, bueno, es interesante como pueden ver como todos los vestuarios que eran muy sencillos. Este teatro está ubicado totalmente en el acantilado que da al Pacífico. Entonces, hablan de que estas representaciones teatrales eran las primeras que tenían iluminación y entonces por eso eran como muy impresionantes. Ahora ya el campus abarca todo esto, ya creció, pero en ese momento estaba justo ahí al borde, ¿no? Y aquí podemos ver un poco de esas representaciones teatrales que eran esta mezcla entre danza, y hay muchos estudios de performance y de teatro que ubican a Catherine Tingley como una pionera también del performance también, y el teatro, ¿no? Como esta mezcla. Point Loma llega a tener distintos departamentos de agricultura, departamentos de química, departamentos de carpintería. Aquí están confeccionando como todos estos trajes. Por supuesto, toda la parte de agricultura. Aquí pueden ver también al fondo todos los decorados de Mackell que se usaba como en el salón principal. Y tiene una gran imprenta. La imprenta de Lomaland se dedica a producir textos sobre teosofía, en donde Catherine Tingley, por supuesto, era la editora en jefe. Pero es impresionante porque estos textos tenían 600 páginas o 500 páginas, entonces esos están en los archivos y son documentos, poemas, se habla de arte, se habla de los griegos, de los egipcios, se habla de la teosofía, se habla... También Catherine Tingley defendía mucho su posición como líder del movimiento teosófico, porque en Europa estaba Annie Besant, que era otra teosófica, también, digamos, como líder del movimiento.
y las dos argumentaban que ellas eran las elegidas. Los líderes teosóficos es como una especie de naturalidad que nadie te designa, sino como es como viene por designación divina de alguna forma, ¿no? Annie Besant también es muy criticada dentro de su facción europea porque ella sí estaba más concentrada en el espiritismo y en todas estas sesiones de séances en donde se convocan a los espíritus, y Catherine Tingley era mucho más práctica. Todo el tiempo estaba haciendo, construyendo, trayendo empresarios a Loma Land y creciendo esta comunidad. Y Loma Land, pues, como decía, dura de 1897 hasta 1940. Entonces, siempre pienso si esto puede ser llamado como un proyecto utópico o no, porque en realidad funcionó por mucho tiempo, ¿no? Como la utopía son estos proyectos que fracasan y que no funcionan, pero tanto tiempo de Loma Land, de familias que vivieron ahí y que lograron crecer toda esa zona que ahora está poblada de árboles, pues tiene también como cierta proyección sobre lo que fue una ciudad muy exitosa. Cuando muere Catherine Tingley, el que se queda de líder en realidad es en 1940, está la guerra. Toda esa costa del Pacífico, pues es una costa que, muy peligrosa para la guerra. Ahí en donde está el Monumento Cabrillo es un espacio muy estratégico en donde, por supuesto, están los militares. Entonces Loma Land empieza a decaer un poco porque se empiezan a quedar sin fondos. Bueno, además Catherine Tingley ya no está, entonces digamos que es más difícil conseguir fondos. Y esta comunidad se mueve a Pasadena, que es donde está todavía actualmente funcionando, ¿no? Y donde está todo el archivo. Bueno, estos son varios de los Mackell y otros pintores. Y se imprimían como dentro de todos estos, de la imprenta, muchos souvenirs, ofreciendo también como a los visitantes venir a pasar un día, venir a quedarse, ¿no? Aquí se pueden dar, esta foto es más o menos mala, pero la puse porque se pueden dar cuenta de la extensión de Loma Land, ¿no? Que es enorme, donde están los campos de cultivo, todos los edificios y sobre todo la vegetación, ¿no? Porque aquí no había nada. Entonces es muy impresionante cómo Catherine Tingley logra, a partir pues también de donaciones, de plantar árboles, de generar esto que después también tiene una repercusión en la colonia ahora Point Loma, donde se ven árboles que no se ven en todo San Diego, ¿no? Y son como el fruto de esto. ¿Este es el acantilado? Ese debe ser el acantilado, sí, yo creo que el teatro está por ahí. Ese pedacito Sí. se ve. Y todavía se ve, digamos, hoy se puede visitar, ¿no? Pasando a Rancho La Puerta. Rancho La Puerta tiene una historia muy particular y empieza con la historia de Deborah Scheinman, que nació en Nueva York. Y Deborah, su mamá, era presidenta de una organización vegetariana en Nueva York. Deborah Scheinman tenía una dieta muy específica vegetariana a partir de frutos secos, de ciertos alimentos que tenía que comer. Y su papá era un empresario. Y los Scheinman, cuando viene la Gran Depresión en 1930 en Estados Unidos, el papá decide cambiar todas sus inversiones por un boleto a Tahití. Y en Tahití conocen a este profesor que se llamaba Edmond Bordeaux-Séquey. Y Edmond Bordeaux era un húngaro que fue muy brillante desde joven. Era alguien que tenía una capacidad enorme de memoria, pero también sabía 15 idiomas y también de transmitir su conocimiento. Cuando está en la universidad, se vuelve magna cum laude de su generación. Él escribió sobre San Juan, estaba estudiando los evangelios, y eso le permite continuar sus estudios en el Vaticano.
Y esto es importante para toda esta historia porque cuando estudia en el Vaticano, él descubre, o dice que descubre, los textos de Plinio, en donde están los evangelios de los esenios. Los esenios son unos místicos, desde principios, milenios antes de Cristo, que vivían a orillas del río, que llevaban una vida muy austera, donde ellos mismos sembraban sus alimentos, que se dedicaban a estudiar también textos antiguos y que de alguna forma seguían esta idea de Zaratustra, ¿no? Que era volver también como a la esencia del cuerpo. Cuando sale del Vaticano, Edmond Secquey dice que los esenios eran vegetarianos y que Jesús que también era vegetariano de alguna forma. Y esto genera un escándalo tremendo en esa época y se dividen, ¿no? Los que dicen que esos textos no existen porque además no los encuentran. Él se dedica a transcribir y a traducir los evangelios. Y existe un grupo enorme de seguidores que empiezan a creer en la vida esenia. Entonces Secquey funda una organización, una iglesia, esta idea de volver a la vida esenia. Pero uno de sus, digamos, cuando empieza a tener una proyección mayor, es porque un abogado, cuando están en Tahití, que estaba muy mal de salud, llega por coincidencia a conocer a Secquey, y Secquey ya estaba en Tahití haciendo estos experimentos. Los experimentos eran muy sencillos, que era meterse al agua, al río, tomar el sol, hacer baños de lodo, hacer una dieta muy especial. Y este abogado sigue toda esa disciplina de manera muy rigurosa y se cura. Entonces se vuelve como un aliado que que lo apoya para empezar a publicar todos sus libros. Secquey escribe 40 o más libros, con toda la idea de fundar esta escuela esenia. Entonces, cuando Deborah Scheinman está en Tahití, conocen al profesor, ella era mucho más joven, y toda la familia se vuelven muy amigos. Pasa el tiempo, se siguen viendo en los veranos. Secquey iba por el mundo fundando como estas organizaciones, una en Suiza, publicando libros. Y cuando se vuelven a ver y se casan en 1939. Se veían en los veranos en México, en California. Cuando se casan, llega la guerra y esta guerra no le permite a Secquey regresar a Europa y no le permite cruzar tampoco Estados Unidos. Entonces deciden, él siempre habla de Tecate como este lugar mágico que encuentra y cita en algún momento a Miguel Ángel, al pintor, y cómo Miguel Ángel habla de las piedras y cómo las piedras tienen esta capacidad espiritual de conectarnos con la vida, con la naturaleza, y cómo las piedras contienen también esta historia. Entonces, cuando descubre Rancho La Puerta, decide que ese es el lugar idóneo por el Cerro Cuchumá, por todas estas rocas. Le compra un rancho a un señor que tenía ahí varias hectáreas y llegan en donde no hay nada, ¿no? Un grupo de seguidores se viene con ellos, empiezan a hacer esta especie de campamento y empiezan a promocionar Rancho La Puerta como una academia de filosofía. Y lo que más es muy curioso porque es una escuela de filosofía, pero también empiezan a hablar de esta especie de resort de salud, en donde si tú venías a Rancho La Puerta en ese momento, pagabas como una cuota como miembro y podías acceder como a ciertas disciplinas para desintoxicarte y como para tener la posibilidad de curarte y de sanarte. Pronto se vuelve muy importante porque así como Catherine Tingley, Secquey tenía una habilidad enorme para ganar adeptos, era un líder natural. Y se empieza a correr la voz que en Tecate hay este lugar mágico en donde la gente se cura a partir de remedios naturales. Las primeras guías de Rancho La Puerta son muy interesantes porque es un itinerario muy estricto de lo que hacían todos los días. Entonces se levantaban
iban a trabajar al campo, que es algo que también Zaratustra dictaba dentro de sus textos, la idea de conectarte con la tierra. Después hacían baños de lodo o iban al río. Después, con una dieta, por supuesto, muy estricta, de jugos naturales, de repente solo tomaban jugos. De uvas, empiezan a descubrir que las uvas tienen esta capacidad de desintoxicar y de ser como una medicina natural que limpia las toxinas. Y en la tarde, en esas tardes, escuchaban a Sekei. Sekei empieza a construir una biblioteca y él se dedica a dar estas conferencias sobre los esenios, sobre estos iniciados y profetas, sobre la idea de la cosmoterapia. Y esto se vuelve muy importante porque estas conferencias, que después se vuelven libros, también circulaban, las grababan y circulaban para que la gente pudiera seguir apoyando Rancho La Puerta. Entonces, de este campamento en los que venían voluntarios, se empiezan a construir edificios, se empiezan una biblioteca, las casas, y empiezan a llegar personalidades de todo el mundo muy interesantes con esta idea de sanación. Y Sekei empieza a hacer todos estos ejercicios que en realidad son como muy sencillos, ¿no? Aquí dice clase de respirar, ¿no? La idea de meditar, la idea de ir a caminar al Cerro Cuchumá. Todo esto que era como salirse de lo cotidiano y lo industrial, que él, por supuesto, era su mayor reacción, que el mundo industrial nos estaba alienando un poco de la vida, nos estaba llevando como y eso lo descubre en Tahití también, ¿no? Él dice, a partir de este colonialismo, de alguna forma la gente está perdiendo esa conexión con la tierra, porque está cambiando su forma de comer, su forma de hablar. Entonces, esta idea de regresar como a los frutos secos, de hacer estas dietas, pues era toda esta idea de liberarse, ¿no? Como de toda esta carga que vamos adquiriendo. Una parte fundamental dentro de estas terapias era la solarterapia, que en realidad era ponerse al sol en esta especie como de baño sumerio en donde la gente se acostaba y en distintas posiciones para que el cuerpo tuviera vitamina D, ¿no? Entonces eran como estas cosas muy sencillas y que por supuesto también pronto recibió, ¿no? Pues no críticas, pero sí había como este misterio de que en Rancho La Puerta se había formado un culto, porque finalmente era esta comunidad que voluntariamente también asiste, o sea, o pagabas como visitante o participabas voluntariamente en el campo y hacías todas las labores que requería el lugar, ¿no? Pronto, con todos estos insumos que van recibiendo de la gente que visita, empiezan a construir una alberca que era agua, sol, y la idea de estas conferencias en la tarde. Estas conferencias es muy interesante porque la idea de recibir en tu cuerpo, él no lo conectaba solamente con lo físico. Es decir, no solamente la comida o lo que hacemos o lo físico, sino también todo lo que entra en nuestro cuerpo, incluyendo los conocimientos, son importantes para regenerar la idea no solo del espíritu, sino también física. Entonces, la música, recitales, la idea de leer, la biblioteca es de los primeros edificios que se construye antes de tener cuartos para los visitantes, una biblioteca que reúne a todos los autores antiguos y griegos y por supuesto los evangelios de los esenios. Y era esta como combinación para él perfecta de trabajar, hacer terapia y en la tarde asistir a adquirir como estos conocimientos. Esta cosmoterapia se vuelve una revolución, esta idea de conectar como la idea del cosmos.
se empieza a tener como muchos adeptos, empieza a tener como distintas ramas que en realidad tienen que ver con esta como equilibrio, ¿no?, entre lo cósmico, lo espiritual y esa dieta, ¿no? Y estos los puse porque en realidad me encantan y son los dibujos que aparecen en este libro, porque como pueden ver son ejercicios muy sencillos, ¿no? Y ahorita van a ver cómo esto se conecta un poco también con Tingley, que aunque no tienen que ver, si hay como una reverberación con esta idea de lo performático y el cuerpo. La teosofía tiene también una rama de la danza o de ejercicios, que en realidad es como la euritmia, que son ejercicios muy parecidos y muy sencillos y muy repetitivos, ¿no? Y esto es como una especie de mantra. En Rancho La Puerta la meditación era una de las cosas más importantes y la habilidad de respirar, cómo todo eso te iba curando y sanando. Entonces, él, bueno, tiene un ilustrador que hace todos estos dibujos, son miles y miles y miles de dibujos en donde se ilustra cómo, pues el sol, cómo entra al cuerpo y todo lo que hace, ¿no?, cómo lo regenera. Esta foto es de Aldous Huxley, que es como uno de los escritores más famosos que pasa por Rancho La Puerta, que llega a desintoxicarse, donde escribe uno de sus mayores libros. Y cuando Aldous Huxley está ahí, pues ya se vuelve como un lugar de una dimensión enorme. Bueno, además de actores de Hollywood, en fin, empiezan a pasar una serie de personajes en Rancho La Puerta. Y cada vez se va especificando más en las terapias, en cómo hacer estas rutinas. Y por supuesto todos los que pasaban por ahí pues leían estos libros, bueno, son miles y miles, pero esta idea de la vida biogénica. El biogénico significa como dador de vida, esta idea de regenerar, ¿no? Y esa idea de la vida, o sea, por algún, digamos, si Catherine Tingley creía en la reencarnación, Sekey creía en la idea de, no de la reencarnación, pero sí de esta posibilidad de la vida eterna en el sentido de tener un cuerpo sano, ¿no? Un cuerpo sano o de rejuvenecer a partir como de todas estas terapias, ¿no? Este es Sekey en algunos de... Sekey está en el Rancho La Puerta, pero también se dedica a viajar por el mundo y a seguir como todas estas conferencias por el mundo. Y finalmente se retira a Costa Rica, deja Rancho La Puerta con Deborah Scheinman, o sea, se separan, y ahí muere en Costa Rica en 1979. Pero Rancho La Puerta se queda con Deborah Scheinman hasta la fecha. Rancho La Puerta funciona como uno de los grandes spas, de los más importantes del país, y yo diría que tiene como una reverberación a nivel internacional. Es muy exclusivo en el sentido que también es un lugar como muy que va de voz en voz y en donde siguen sumando gente que regresa todos los años para desintoxicarse, para estar al lado del cerro, para caminar. Y hasta la fecha, Deborah Scheinman acaba de cumplir 100 años y todavía están sus hijos también a cargo de Rancho La Puerta. Y es un lugar fascinante, están, bueno, también en la página los videos, entrevistas con Sekey y los libros, ¿no? Y bueno, solo para concluir, hay algo que me parece muy interesante de estas dos comunidades. Por un lado, cómo se conectan a partir, no tienen mucho que ver, pero digamos que la idea de agricultura es algo como fundamental, esta idea de la alimentación y de la disciplina por mantener el cuerpo como muy cercano a la naturaleza. O sea, la agricultura tiene como estas dos vertientes, la idea del trabajo y de poder proveer, que en el Rancho La Puerta tienen esta idea también de retribuir, así como lo tenían en Loma Land, esta idea de retribuir a la tierra o al prójimo o a la comunidad. Entonces la agricultura como que de alguna forma es este lugar en donde ellos pueden conectar. Por otro lado, la idea también de los textos antiguos y místicos, que curiosamente Zaratustra es este místico que reúne
estas dos filosofías de modo de pensar, de regresar a esa idea de una vida mucho más natural, ¿no? Y la idea de los textos antiguos también de los griegos. Ya no sé si traigo otra foto, creo que no. Pero Sekei era, digamos, como también reunía todos estos conocimientos, estaba muy impresionado con México, eres un estudioso de México, del México precolombino, y él empieza a transmitir todos estos conocimientos a partir de, no solo de dar conferencias, pero, por ejemplo, en Rancho La Puerta le pide a todos estos constructores que incluyan estos símbolos y esta iconografía mexicana y que lo dispersen por todo Rancho La Puerta para que reciban por ósmosis espiritual este conocimiento antiguo, ¿no? Entonces creía en todos estos conocimientos de los aztecas, hace un juego de pelota que se vuelve también como esta atracción. Él consideraba que el juego de pelota era diabólico, interesante, tenía como toda esta parte mística. Entonces los visitantes de Rancho La Puerta juegan al juego de pelota tolteca. Después el ajedrez, que en realidad no era un ajedrez, sino era más bien como esta idea zoroastra que se basa en la idea como de este tablero en donde están las fuerzas del mal y del bien. Y Tingley, pues también basado, ¿no?, en estos textos antiguos y Platón, como esta idea del regreso y del retorno y de regresar a lo esencial, que me parece muy interesante. Pero finalmente los dos, lo que es muy interesante es cómo aquí en California y en la región, el propio paisaje y el propio territorio provee esta idea como de una conexión espiritual, ¿no?, con el paisaje. Estas piedras de Tecate, este Cerro Cuchumá, este lugar en Point Loma, en el acantilado del Pacífico. Esa descripción del paisaje aparece a lo largo de todos los textos, de todos los escritos, como fundamental para crear esta comunidad y esta posibilidad de una vida mejor y más sana, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo. Muchas gracias.